Esta es una producción original de PINE, la plataforma de introducción a nuevas economías, con el apoyo del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, ADRC, y el respaldo internacional de la Plataforma de Innovación Económica. Este episodio fue producido en colaboración con la Universidad Nacional de Córdoba. Esperamos que para vos sea tan inspirador como lo fue para nosotros. Te damos la bienvenida a Futuros Posibles. ¿Cómo podemos imaginar y crear futuros deseables? ¿Dónde hay señales de que son posibles? ¿Qué conversaciones necesitamos tener para crearlos? Este video podcast fue creado durante el gran encuentro presencial Futuros Posibles, en el que los intercambios fueron tan valiosos que quisimos grabarlos y compartirlos. Te invitamos a viajar por las salas de la histórica Universidad Nacional de Córdoba, escuchando referentes internacionales y sus disruptivas e inspiradoras miradas sobre las nuevas economías y el futuro de las ciudades, las empresas, el dinero, la educación y más. Esperamos que para vos sea tan inspirador como lo fue para nosotros. Te invitamos a entrar en la sala de reflexión de El futuro de la inteligencia artificial. En ella estarán conversando Leandro Pizzaroni, General Partner en Calais Ventures, y Natalia Represa, directora del Laboratorio de Ciencias de Datos de la Universidad Católica Argentina. El futuro de la inteligencia artificial en Futuros Posibles. Bien, un lindo tema. Un lindo tema, por lo menos que creo que los dos le estamos dedicando la vida. Así que nos apasiona, hablo por vos, apasionados. Y tenemos respuesta a todas las preguntas esas. Respuestas definitivas, absolutas. Tenemos la solución a todo. Sí, muchas de las cosas que están planteadas ahí en los puntos me parece que son preguntas abiertas que también nosotros nos hacemos y que algunas mínimamente, por lo menos yo hacia lo interno, le he dado alguna respuesta que me permita seguir trabajando y seguir haciendo, ¿no? Como también para poder seguir viviendo y trabajando de esto. Así como entre y también como una obligación para con la audiencia, desde dónde hablo. Un poco en la presentación, recién ahorita me presentaba, yo tengo una formación científica, soy doctora en ciencias exactas, en ingeniería geomática, tengo experiencia trabajando con grandes volúmenes de datos, trabajé con imágenes satelitales durante mucho tiempo y hoy estoy abocada a la consultoría de inteligencia artificial, consultoría estratégica de inteligencia artificial. Es decir, asesoro a empresas cómo utilizar la inteligencia artificial en el día a día de su trabajo. Con lo cual soy una optimista de la tecnología, si no, no estaría metida en esto, para sufrir, ¿por qué? Habiendo tantas otras cosas para las que sufrir. Creo que la tecnología ha permitido que la humanidad llegue hasta acá, que hoy yo tengo un micrófono, que me estén filmando, que esto luego lo vean millones de personas, que estemos todo el tiempo comunicados, que mis viejos a 1000 kilómetros sepan cómo estoy, ¿no? Entonces, yo por lo menos abrazo la tecnología y elijo el uso de la tecnología porque me parece que la tecnología ha permitido a la humanidad un montón de avances, ¿no? Que hoy nos ha sacado de la caverna prácticamente, ¿no? y que nos permite un nivel de desarrollo que obviamente con diferencias en distintos puntos del mundo, pero que ha elevado la sobrevida prácticamente a nivel global, ¿no? Si la media de vida de la humanidad, cuando la humanidad empezó, era bastante baja, cuando nos empezamos a agrupar nos dimos cuenta que la media de la vida se extendía, hoy podemos ya prácticamente decir que cada 10 años se está extendiendo 10 años más de vida, ¿no? Entonces, si mis abuelos fallecieron a los 90, yo sé que mis padres van a morir a los 100 y probablemente nosotros lleguemos a los 110. Tener eso presente es interesante porque también un poco habla de quiénes somos como humanidad y cuáles son estas cosas un poco que siempre cruza esto de la tensión entre lo humano y lo que es lo humano, ¿no? Y cuál es la tensión con la máquina. Y me parece que hay aspectos que nos convierten muy humanos, que nos hacen humanos, que son parte de nuestra humanidad, que son estos deseos que son desde siempre. Y uno es la búsqueda de la vida eterna, no lo neguemos, nadie quiere morirse, todos queremos perseguir eso. Lo mismo como podemos hablar de la belleza, como una cuestión absoluta que la humanidad persigue. Y hay más, ¿no? La humanidad está en esa y seguiremos en esa, digamos. De vuelta, es lo que nos hace humanos, es parte de lo que somos. En eso
Digo, para no perder de vista de cuando hablamos del desarrollo de tecnologías, y siempre estuvimos en esta, siempre quisimos que la tecnología nos haga eternos, nos haga más bellos y también nos ahorre trabajo, porque la verdad es que no nos gusta tanto trabajar, no nos gusta cargar cosas. Sin embargo, después, cuando desarrollamos tecnologías, nos ocupamos rápidamente en nuevos trabajos y le volvemos a invertir tiempo. Entonces, ser humano también es estar todo el tiempo pensando cómo trabajar menos sin nunca trabajar menos, ¿no? Nos hemos reinventado cada vez que hemos encontrado una tecnología que nos saca un peso de encima. A ver, yo te tomo uno de los puntos ahí que que se enmarca en las preocupaciones y en la lectura que hacemos de inteligencia artificial, que nos ha puesto en los últimos 2 años a pensar qué significa ser humanos, o sea, cómo definimos la humanidad, porque de alguna forma la máquina se está pareciendo, digamos, no desde los robots antropomórficos, sino se está pareciendo en el ejercicio cognitivo un poco más a nosotros. O sea, porque la interfaz cambió, o sea, antes la máquina con el hardware y el software era código y que a lo mejor nosotros no lo veíamos y teníamos una interfaz solamente gráfica a través de una pantalla, pero ahora esa pantalla nos responde de una forma en la cual, digamos, parece humano, ¿no? O sea, el test de que si nos damos cuenta si del otro lado hay una máquina o hay un humano, es como ya nos olvidamos de ese test, ¿no? Entonces, al tener esa interacción con la máquina, en que ya nos está challengeando un poco a cuestiones intrínsecas de la humanidad, primero entendernos el lenguaje y después metiéndose en la creación de arte, o sea, la creación de imágenes, la creación de música, la creación hasta de pensamientos o, digamos, cuestiones filosóficas. Ese challengeo, ese desafío que nos está haciendo la máquina, nos sometió de alguna forma a cuestionarnos qué significa ser humanos. Si humano era crear arte, ok, eso la máquina ahora también lo hace. Y podemos cuestionar, ¿es arte porque lo hizo la máquina? Y lo vamos a seguir debatiendo. O sea, pero si de repente la máquina hizo algo que generó una emoción en alguien y yo tengo definido eso como arte, ok, sí, lo puede hacer. Y ese ejercicio lo que nos tiene que permitir, y acá también siguiendo con un comentario que decís, cómo es nuestro relacionamiento con la máquina, lo que yo creo que tenemos que ser responsables es cómo nos posicionamos de una forma que no sea nosotros contra la máquina, porque eso, yo también siendo, digamos, optimista de la tecnología, eso nos puede llevar a ir chocándonos y cada vez chocando con una realidad, digamos, más dura porque esa máquina o esa tecnología va a ser mucho más presente y va a estar mucho más en el día a día que de la vida, ¿no? Sí, acá mencionabas algo interesante, ¿no? Que sin lugar a duda hay un cambio, hubo un cambio, un quiebre que, que aparece cuando de repente la computadora nos puede producir texto que nos resulta lógico, sensato, convincente. Em, Digo, porque hasta hace 2 años atrás la inteligencia artificial ya existía, ¿no? Ya había algoritmos que permitían predecir cosas. Ya venimos en esto. Me gusta por eso acá plantear una continuidad para poder también ver dónde está la disrupción. Si no pareciera que o que todo es disruptivo o que hay una continuidad infinita. La humanidad venía trabajando en el desarrollo de tecnología enfocada en la máquina como la computadora, ¿no? Esto que tiene que ver con trabajar con la información en formato digital, ¿no? Cómo convertir todo lo que está dentro de nuestro mundo físico en un formato digital, cómo hacerlo, cómo pasarlo a ceros y unos para poderlos procesar en términos matemáticos, aritméticos. Y en algún momento, de la mano de los matemáticos, físicos que venían desarrollando modelos matemáticos, surgió también la posibilidad de estar conectados. Me gusta hacer este marco histórico también para entender dónde estamos, ¿no? Estar conectados fue el Internet, 2000, boom de la Internet, todo el mundo con
ICQ, el IRC y de repente todos con correos, pasamos a la etapa digital. La digitalización de nuestras vidas también tuvo que ver con que haya un montón de información disponible para después poder pensar también en el entrenamiento de algoritmos. Entonces, acá hay como, a mí me gusta pensarlo como en dos ejes, ¿no? Por un lado es los desarrollos matemáticos, que algunos incluso que hoy son muy revolucionarios, vienen de la década del 70. De hecho, cuando hablamos, no podría haber un chat GPT sin arquitecturas de redes neuronales, sin el paper sobre el perceptrón de los 70, ¿no? Entonces, acá hubo una continuidad en este pequeño periodo de tiempo de cosas que se fueron intensificando. Entonces, pensémoslo de esta forma, ¿no? Hay un mundo que pasó a estar digital, mucho volumen de datos, también las nuevas tecnologías, porque acá fue necesario que se abriera a nuevos desarrollos, a nuevos países y a nuevas empresas que estuvieran desarrollando más y mejor tecnología, más capacidad de cómputo, de cálculo. Y un día empezamos a poder predecir a partir de datos, muchos volumen de datos, cosas que no podíamos estar modelando en términos tradicionales, estadísticos, estocásticos, sino, perdón, determinísticos, tuvimos que hacerlo de forma estocástica, que es atendiendo a la probabilidad que esos datos tienen. Entonces, pudimos predecir números, pudimos predecir palabras, ¿no? Ese es el famoso Machine Learning, ¿no? Y con eso hicimos un montón de cosas. Y rápidamente, como ya estaba esta capacidad de cómputo instalada, como ya estaban estos datos disponibles, alguien sacó ese paper que estaba muy olvidado y dijo, che, vamos a hacerlo con el lenguaje. Nos quedaba pendiente eso, nos quedaba pendiente em, primero las imágenes las procesamos muy bien y después teníamos pendiente el lenguaje. Y en algún momento un equipo de personas dio con la arquitectura de redes neuronales, que de vuelta son cálculos matemáticos, y pudimos predecir de forma correcta lenguaje. Y ahí un quiebre, porque poder predecir de forma correcta el lenguaje es mucho más que poder terminar una oración, es también poder generar un hilo de razonamiento. Y ahí empezó a aparecer con estos comportamientos emergentes, ¿no? Que de repente pueda estar filosofando la máquina. Que la máquina no filosofa en el aire, la máquina filosofa en función de los textos que se le ha pasado, los disparadores que se le plantean. Pero sin lugar a duda, los que cambiamos, ¿no? Subjetivamente, cuando vemos que la máquina escribe, quizás está mejor que nosotros, somos nosotros, ¿no? Quizás no tanto la máquina, por lo menos de vuelta, en mi vida personal, yo puedo plantear como momentos críticos, la primera vez que me dieron un celular, la primera vez que tuve que chateé con alguien y tuve acceso de forma ilimitada a internet, y después, para mí, momento crítico esto, poder estar haciéndole preguntas random a la computadora y que la respuesta me resulte más que convincente. Ujú. Y lo que yo creo que está sucediendo es que estamos normalizando, digamos, hasta cierto punto, la velocidad en la cual están sucediendo estas cosas. Porque, digamos, el momento ChatGPT en noviembre del 22, que charlábamos recién, fue hace muy poco. Y sin embargo, en estos últimos 2 años hubo muchísimo desarrollo. em, y los cambios que están, digamos, las mejoras que tuvieron esos sistemas han sido impresionantes. Y eso genera como mucha incertidumbre de, bueno, qué es lo que va a venir. O sea, cuando eh, conversábamos ahí, bueno, compartimos con Pablo esta dinámica de cómo hacer el futuro, cómo hacer la AI en el futuro. En el documento inicial decía en el 2050. Y es muchísimo el 2050, o sea, faltan 25 años. O sea, pensemos en el 2030, porque a la tasa de aceleración, digamos, el ritmo de aceleración que llevamos, eh, no sabemos cómo va a ser el 2030 con el avance de la tecnología y con el impacto que tenga ese avance en nuestras vidas y en la sociedad. Y ahí yo creo que hay un desafío, más allá de, digamos, pensarnos nosotros como seres humanos y pensar nuestra humanidad, hay un desafío en pensar cómo actuamos en colectivo
no frente a la máquina, sino frente a la situación que nos toca vivir por el avance tecnológico. Entonces, cómo nos organizamos colectivamente con los cambios en el mundo del trabajo, cómo nos organizamos colectivamente con los cambios que se logren hacer en temas de educación, en temas de salud, en temas de medio ambiente, que van a ser donde ese impacto de la tecnología va a tener, digamos, mucha repercusión en nuestra vida. Si de repente eh, esa potencia cognitiva a la cual tenemos acceso genera un avance científico que impacta en la salud y podemos, en vez de vivir 10 años más, podemos vivir 25 años más, como, ok, ahí cambia el mundo. ¿Cómo nos organizamos colectivamente para eso? ¿Cómo organizamos un sistema de pensiones para eso? Y ahí es como que tenemos un desafío. Por ejemplo, cuando la AI, digamos, no esta inteligencia, digamos, absoluta, digamos, o esta inteligencia súper poderosa como hemos visto en las películas, sino cuando tengo una aplicación súper específica, cuando de repente por la inteligencia artificial en cuestiones de meses se reemplace la realidad de una profesión en particular. No digo de la vida de todos, pero de una profesión en particular. Ok, ¿qué hacemos el resto? Digamos, si podemos juntar la humanidad en 20 grupos y a un grupo lo afecta de forma muy significativa. El resto de los 19 que todavía no hemos sido afectados, ¿cómo reaccionamos? O sea, lo salvamos, lo resistimos, lo dejamos pasar, lo ignoramos. Entonces, ahí es donde creo que como organizaciones humanas y colectivas, como que tenemos que estar un poco más pendientes y un poco más, o sea, y atentos de cómo acomodarnos o adaptarnos a nuevas realidades. Sí, yo me doy cuenta que mi nivel de optimismo es mayor al tuyo. Porque creo que en realidad la transformación, primero va a haber una transformación de las profesiones antes de profesiones que desaparezcan. Obviamente vamos a tener que tener la capacidad para poder tomar estas tecnologías, digo, pero digamos, porque también hay una resistencia que es propio del humano, ¿no? A no soltar cuáles son nuestras prácticas cotidianas. Entonces, yo por lo menos creo que si bien esta generación, los que hoy estamos acá presentes, vamos a ver cambios grandes e interesantes y no nos vamos a dejar de sorprender, creo que probablemente sea la próxima generación la que ya esté considerando y ciertas carreras, quizás no seguirlas, ¿no? Como una cuestión que vayan mermando, ¿no? El interés y se vaya de alguna forma, sí, no quiero decir desapareciendo, pero sí como socialmente entendiendo cuáles son las posibilidades laborales que existen en algunos temas. Y acá, metiéndonos, antes de meterme en el mundo del trabajo, estaba pensando un poco en la cuestión de donde, por lo menos yo creo que hoy está siendo interesante todo esto, toda esta tecnología nueva. Primero hablábamos, ¿no?, de sistemas cognitivos. Y está bueno detenerse a pensar un poco en eso, porque ¿qué es lo que implica hoy que la máquina esté procesando lenguaje? Que la máquina, por lo menos para mí, ¿no? Que la máquina hoy esté procesando lenguaje implica que mi acceso al conocimiento se acorta muchísimo. Que está bueno eso. Yo no veo que esté malo, ¿no? Si yo antes tenía que ir a una biblioteca o consultarle a un profesional o escuchar una clase, bueno, yo hoy puedo tener acceso a ese conocimiento de una forma más directa. Que eso no va a ser a lo Neo en Matrix, de que me bajo así una descarga de karate y salgo dando una batalla. No, acá lo que estamos hablando es el conocimiento teórico. Después hay toda una carga de conocimiento práctico que nunca queda sentado en los libros, ¿no? Y todos sabemos lo valiosa que es la experiencia para después, para cualquier tipo de actividad, hasta para cambiar un neumático, una llanta. Necesitamos hacerlo porque el hacer está en el cuerpo, no en la mente. Entonces, me parece que ahí quienes hoy tenemos experiencia, por eso es que también digo, va a haber algo
Vamos a ir tranquilos en nuestras profesiones y me parece que la máquina, como siempre lo ha sido, será un soporte para hacer más rápido nuestro trabajo, para hacerlo mejor, para, no sé, para, para perfeccionarlo quizás. Sí, Em, sí sos más optimista Soy que... más optimista, ¿viste? Y sí creo que esto, ¿no? Digo, independientemente de que va a haber profesiones que podrán mejorar porque van a tener acceso más rápido a la información. Yo vengo trabajando con un equipo de abogados, por ejemplo, que ellos quieren empezar a implementar en el día a día inteligencia artificial. Porque claro, el equipo le lleva un montón de tiempo ir a la causa, por ahí son causas muy grandes, ponerse al día, armar los resúmenes, y por ahí se les pierde cuestiones estratégicas en ese tiempo, porque el tiempo es finito, digamos, es algo que también es muy humano, ¿no? Saber que el tiempo es finito. Em, por ahí para ellos no sea completamente revolucionario en su campo, pero sí en su forma de trabajo, ahí ya están identificando que necesitan, de que adoptar la tecnología los va a beneficiar en el cortísimo plazo. Ahora, hay otros campos en donde va a ser muy interesante ver, o ya estamos viendo qué es lo que está pasando y está bueno por ahí hacer ese ejercicio de hasta dónde nos va a llevar. Tiro así como un par para poner también en común. El tema de la neurociencia, ¿no? Em, Nosotros sabemos cómo se estructura el lenguaje gracias a estas nuevas, sabemos, ¿no? Tenemos una intuición de cómo se estructura el lenguaje a partir de estos modelos que hemos creado, pero tenemos grandes preguntas sobre cómo se relaciona el lenguaje con nuestro sistema cognitivo, el propio, las neuronas. Y ahí ya vemos que hay avances muy grandes en el mapeo de nuestras redes, de nuestras propias redes neuronales, las humanas, las biológicas. Porque esta misma tecnología, que son grandes arquitecturas de redes neurales, también sirven para otras cosas y también aceleran otros desarrollos. También es el caso del estudio de proteínas, ¿no? Que también por una complejidad similar, son muchas dimensiones, mucha información que de repente puede ser procesada más rápidamente, asimilada en esa complejidad y por tanto se aceleran los desarrollos. El clima, ¿sí? Nosotros como humanos, de vuelta, el enfoque que estamos siguiendo para poder estar prediciendo el clima digamos, si bien son modelos prácticamente determinísticos, si bien tiene su parte más probabilística, porque son muchísimas variables las que están en juego. Ustedes ya saben que nosotros podemos tener modelos con cierta certeza a 15 días y después hasta ahí nomás. Bueno, eso también vemos de que lo que hoy se está hablando es que vamos a poder tener pronósticos muy precisos a 30 días. Son pequeñas cosas que empiezan a impactar, que van a impactar directamente nuestro día a día, porque hablamos de nuevos fármacos, hablamos de mejores pronósticos, hablamos de mejor tecnología para mejorar y optimizar cómo nosotros nos relacionamos con nuestro cerebro. Quizás hablamos de poder prevenir la demencia, quizás hablamos de mejorar los diagnósticos de Alzheimer, ¿no? Digo, para bajarlo. Sí, como decía, yo soy optimista porque a mí, digamos, estoy fascinado de la tecnología y fascinado de cómo puede llegar a ser el mundo con este nivel de avance, porque se vienen desbloqueando un montón de cosas. Y cuando se desbloquea, de repente se acelera, digamos, sea en salud, en medio ambiente, en educación. Eh, sí creo que, bueno, está sucediendo tan rápido que, bueno, que los abogados capaz que les llega más rápido la crisis que la oportunidad. O hay una concentración de cómo esa tecnología tiene un impacto en esa profesión en particular. Y bueno, y a algunos que la usan y que la aprovechan más, eh, digamos, le ganan en competencia a los que no la usan y no la aprovechan. Lo que sí me parece interesante es que en haciendo alguna proyección de futuro y haciendo referencia a algunos de los post-its ahí, tenemos que asumir que muchos de los límites que hoy existen en un periodo de tiempo no tan largo, ya se van a haber superado. Digamos, si hace unos años el poder de cómputo era un límite para el cual poder tener este tipo de inteligencia artificial, como que eso ya se superó y si hay algún límite que nosotros estamos viendo ahora, es como que se va a poder llegar ahí.
en lo que es generación de energía también. Si hoy en día la generación de energía está siendo un limitante, o sea, la tecnología va a avanzar para poder destrabar esa otra generación de energía que necesitemos en el futuro. Y similar con el cuidado del medio ambiente, en la medida que es como que esas prioridades estén ordenadas, es como que la tecnología va a llegar ahí, va a estar en puntos en donde nos permita resolver ese tipo de problemas. Y ahí yo creo que vamos a estar viviendo un futuro muy distinto al que conocemos y que no sé si nos vamos a ir dando cuenta. O sea, creo que en algún momento es como que vamos a mirar para atrás y vamos a decir, ¿te acordás que escribíamos en una computadora? Como que, y eso es como que va a ir cambiando. Y creo que el futuro va a ser fascinante, pero en el medio hay que tener, digamos, va a haber ciertos sectores que el impacto que tenga va a ser bastante significativo. Y ahí de vuelta, ¿no? La importancia del humano, porque sin lugar a dudas estas tecnologías están pensadas para la automatización de tareas, pero bueno, ¿qué nos pasa con la automatización? Digamos, ¿la automatización implica una delegación? ¿Dónde queda la persona que está a cargo de un proceso cuando ese proceso se decide automatizarse? Sí, sí, y a ver, ahí te agrego un punto. Lo que yo creo es que cuando empezaste a automatizar ese proceso y ese proceso de alguna forma lo tercerizaste con la AI, posiblemente encuentres formas más eficientes y mejores de hacerla que no se parezcan tanto a la forma en la cual lo habíamos organizado los humanos. La gran pregunta es, ¿ese es un problema? Digo, me parece que el problema está, y también para después charlarlo, me parece que el problema está cuando la persona dueña, ¿no?, de esa tarea o de ese proceso decide delegar su responsabilidad, porque al fin y al cabo, ¿es la automatización el problema o creer que, o no hacernos cargo del diseño de esa automatización, hacernos cargo de la consecuencia de esa automatización, hacernos cargo de la actualización de esa automatización? Me parece que ahí, de vuelta, hay una tentación muy grande, porque es propio de la humanidad, a delegarle cosas a la máquina y que la máquina se ocupe. Pero bueno, ya sabemos que nada, que la tecnología es una obra humana. Entonces, si no estamos interviniendo nosotros, alguien más la está diseñando y por tanto hay que hacerse cargo de ese diseño y de ese mantenimiento. Si te interesó lo que escuchaste, además de compartir este podcast con otras personas para que la conversación se siga expandiendo, te invitamos a ver la publicación con la cosecha de futuros posibles, acceder a clases gratuitas sobre nuevas economías y mucho más en www.nuevaseconomías.org.